viendo cómo cambia el espacio mientras yo camino. Es un análisis que tiene que ver con la experiencia del lugar, ¿cierto? Es espacial. Pues para eso utilizo yo a Gordon Cullen. No me puedo poner a inventar cosas que no son de una visión serial, ¿no es? Punto. ¿Listo? No me voy a extender mucho en esto, porque pues finalmente la idea es que ustedes, ¿ya? La idea es, si ustedes se fijan en la fotografía, pues la fotografía lo que tratan es de poner de manifiesto qué pasa con el espacio. ¿Sí? Eso es todo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, y siempre hay una referencia a los elementos del espacio. Yo estoy analizando un recorrido y en la medida que... Entonces siempre la planta es clave para una visión serial. Si yo no hago la planta, voy a tomar una planta, no dice nada. ¿Okay? Porque hay una relación entre la planta y las tres dimensiones. Entonces yo encuentro de todos estos elementos que ustedes ya conocen, que tienen en el claro, una serie de elementos espaciales que puede ser, y esto puede ser un paisaje natural, no necesariamente construido, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es Gordon Cullen. Si vamos a hablar de Kevin Lynch, pues Kevin Lynch lo que nos dice es, si bien es un análisis perceptual, tiene que ver mucho con lo que identifica uno, por eso lo que percibe uno de una ciudad, de un elemento urbano, poblado, incluso un paisaje, ¿cierto? Por eso identifica 5 elementos, ¿sí? Ustedes ya los conocen, ¿cuáles son? ¿Ah? Ya, ustedes todos se los saben de memoria, ¿qué pasó? Sendas, nodos, hitos, bordes y distritos, las aldeas con el propio Cristo. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo importante de eso? Saber qué es una senda de verdad, identificarla como tal, porque si no todas son sendas. Saber qué es un nodo de verdad, identificarlo como tal, ¿cierto? Y esto tiene que ver con el uso del espacio, todo esto, con el significado, con la percepción, con la vivencia, ¿cierto? Entonces, yo no puedo hacer en un plano, ¿cierto? Fíjense, abajo que hay una perspectiva aérea. Yo no puedo hacer en un plano, en el mismo sistémico, eso. Porque tengo que estar combinando la visión en planta con la visión tridimensional. Si no, entonces, ¿por qué es un mito? Si yo no conozco el lugar, y a mí me dicen que la plaza de Nariño es... ¿Qué es la plaza de Nariño? Un nodo. ¿Solamente es un nodo? Es un hito y es un nodo. ¿Por qué es un nodo? ¿Por qué? ¿Perdón? Disculpa. A ver, porque es activo. Porque genera confluencia de actividad, ¿cierto? La gente se reúne allá. Menos mal no fue encima del computador. ¿Sí? Apagarlo y desconectar la batería. La gente se reúne allá, ¿cierto? Y genera una actividad, y esas actividades tienen que ver con el borde del lugar, ¿cierto? Es un nodo allá, la gente se reúne. ¿Por qué es un hito? Porque lo toman como punto de referencia. Exactamente. La gente sabe dónde está, hace parte del conocimiento. ¿Sí? Entonces, cumple ambas funciones, pero no se trata de hacer los análisis así como que toca. Se trata de hacer los análisis pensando. Hay que pensar muy bien para qué.
¿Para qué hago yo el análisis? Les preguntaba yo hace un rato. Si identificamos problemáticas y potencialidades, vamos a proponer una solución. Si solamente hay potencialidades, pues, bueno, no hay nada que proponer, todo está bien. ¿Sí? ¿Ya? Si solo hay problemáticas, pues es un trabajo arduo que nos espera. Pero por lo general, en los lugares hay esto. Entonces, esta identificación de eso y la matriz DOFA, si la quieren organizar en una matriz DOFA que se puede extender de eso, es clave. Si ustedes cuando presentan un análisis del que sea, pues fíjense que las herramientas son distintas. Aquí estamos hablando de perspectivas, de plantas, ¿cierto? Aquí de pronto estamos hablando de plantas, ¿cierto? Y alguna identificación tridimensional también, ¿cierto? Y comparten eso como herramientas de este análisis. No es un plano bidimensional como el plano sistémico. Ojo con eso. Porque es que ahí es donde uno dice, ¿sí? Entonces fíjense cómo los dibujos de Kevin Lynch, ¿cierto? Son en tres dimensiones, son perspectivas, son así. Él no está hablando de una planta, está hablando de... Y generalmente se buscan referencias tridimensionales. ¿Listo? ¿Ya? Allá arriba, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso rápidamente. ¿Ya? El mensaje, ¿cuál es? Para no extenderme más en ese tema. ¿Cierto? El mensaje es describimos, ¿cierto? Y podemos escoger los tipos de análisis que creamos que son convenientes realizar, ¿cierto? No es necesario y obligatorio. De pronto alguien me dice, no, a mí me parece que el tema espacial en este lugar es tan importante que es más importante que los sistemas. Generalmente estos análisis lo que hacen es complementarse, no sustituirse, complementarse. ¿Listo? Entonces, problemáticas, potencialidades, y eso nos va a poder permitir hacer una propuesta. Aquí hay una propuesta. Pero en la mitad hay una acción que hay que determinar. Y esto es lo que denominamos concepto. ¿Listo? Eso fue lo que vimos la vez pasada. Rápido, más rápido de lo que hubiera querido. ¿Listo? Entonces, hago esto porque si ustedes no siguen una metodología general que permita descubrir problemáticas y potencialidades y antes de la propuesta generar la acción o determinar la acción que se deriva de esto, no hicimos nada. ¿Estamos? Está mal hecho. Se perdió el tiempo. No se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Ok? No sé qué me pasó esto. Tocar escondido. Bueno. Entonces, muchachos, ya las tintas están muy secas. Y el otro mensaje es que cada método de análisis tiene sus propias herramientas. Y yo no puedo empezar a hacer análisis perceptual o espacial o formal solamente con un plano sistema. ¿Listo? Hay algo que dijimos la vez pasada, ojo con el plano básico. ¿Sí? Hay que hacer un plano básico, que siempre es, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? El mismo. Entonces yo hago un plano que no tiene sino el lugar, lo que hay en el lugar. Solito. Que hay ríos, que hay carreteras, que hay
casas que sí, ¿ya? Ese plano, que hay árboles, eso. Y ese plano, sin más información, es el que yo voy a empezar a, después cojo y digo, si es un análisis técnico, sistema medioambiental. Y se lo pongo encima, ¿cierto? Vuelvo y cojo ese plano en blanco, sistema de espacio público, y así sucesivamente. Ahora, que uno pueda montar sistemas sobre sistemas, pues ya necesita uno manejar muy bien, o sistemas de análisis sobre sistemas de análisis, uno ya necesita manejar muy bien los temas de análisis para hacerlo. Yo preferiría que no lo hagan porque eso se puede prestar a confusión. A pesar de que los profes insisten que yo creo que es mejor ser muy metódico y ser muy claro con la información, porque eso se presta es para que uno mismo se confunda. ¿Listo? Entonces ustedes definen qué tipos de análisis. Por otro lado, entonces estamos hablando de las herramientas, ¿no? ¿Sí? Este es el proceso metodológico, ya lo estamos hablando. ¿Sí? Entonces me puse a echarle un poquito de cuento del asunto. Me pareció muy curioso algo del uso de los planos de figura y fondo, por eso esta es una herramienta. Esta es una herramienta de análisis. ¿Sí? Por lo menos saca un músculo. Entonces, me encontré la portada de este trabajo de Francesco Cacciatore, que se llama El muro como un contenedor de lugar. El muro como un contenedor de lugar. Obviamente se refiere a esos muros, por ejemplo, del Panteón, que son muros de 8 metros de espesor, ¿sí? Y edificados con una serie realmente de bóvedas que forman un anillo para poder resistir los empujes de la cubierta, que es una cubierta que tiene un diámetro de 40 metros. Entonces, ese tipo de muros, en los castillos y todo eso, el muro como contenedor del lugar. Y si nosotros lo llevamos al tema de la ciudad, uno podría decir, bueno, y si estos son elementos construidos y estos son en blanco los no construidos, finalmente eso es lo que uno hace con un plano de figura y fondo, contrastar lo construido con lo no construido. Entonces, como nos encanta acortar el tiempo de las cosas, entonces dice, no, espacio público, no necesariamente. Eso puede ser privado, pero no construido. ¿Listo? Entonces, el plano de figura y fondo lo que trata es de una relación entre la masa, en este caso del muro, y el vacío, la escalera, este espacio, ¿sí? ¿Ya? La relación entre la masa y el vacío. Entonces, ese es un análisis formal. Yo lo utilizo, ¿cierto? ¿Ya? Para entender esa relación. Yo podría sacar una proporción de ahí. ¿Cuánto es masa y cuánto es vacío en eso? Y decir, no, es que es muy denso, está densamente construido. No estamos hablando si esto es público o privado, ese es otro análisis. Para eso no se utiliza esto. El de público y privado simplemente ya me toca ponerle colorcitos, ¿no? Este me puede servir, pero tengo que ponerle colores. Otras convenciones adicionales. Aquí me tomé el trabajo de, este es un plano de figura y fondo, pero en colores, no necesariamente tiene que ser en blanco y negro. ¿Sí? De una propuesta urbana, en donde si ustedes ven esta perspectiva aérea, aquí lo que se trata de destacar, ¿qué es lo que se destaca aquí?
esa perspectiva urbana. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué? ¿Qué quiere destacar el arquitecto al hacer eso y al hacer este plano de figura uniforme? ¿Qué quiere destacar? Los vacíos. Los vacíos y cómo se articulan, ¿no? Cómo se articulan en la propuesta, ¿no? Entonces está este elemento, está esta iglesia de acá, ¿sí? Está esta secuencia hasta llegar al parque, ¿no? Pero los vacíos conformados por esto es diseño urbano. Las texturas no son diseño urbano. Las texturas hacen parte de los acabados de un proyecto de diseño urbano. El espacio, fíjense la propuesta espacial que hace el arquitecto, ¿cierto? Para generar un eje que finalmente remata en este parque. Y enlaza la iglesia que está aquí al otro lado, que se alcanza a ver ahí, ¿cierto? Entonces, aquí hay una propuesta espacial, ¿cierto? Formal, hecha a partir de un plano de figura y fondo y representada tridimensionalmente. Entonces, fíjense que si uno hace un análisis formal, está hablando del espacio. Si es sistémico, nunca está hablando del espacio. Está hablando de sistemas. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, ojo con eso porque en estas cosas uno sí tiene que ser muy preciso. Si se leyeron el libro de Ciudad Collage que les envié. Bueno, suerte, después me lo expliquen. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, de ahí saqué esta fotografía, ya habíamos dicho, que es el plan basal de Le Corbusier, lo que está más en negro aquí. Y esto es un plano de figura y fondo, ojo. Es la ciudad medieval. Y Le Corbusier llega y dice, no, hay que tumbar la ciudad tradicional y volver esto. Cambia la propuesta en el plano de figura y fondo. Aquí, en la ciudad medieval, predomina ¿qué? Soy como sordo. ¿Qué es lo que predomina? ¿Ya dijeron? ¿Cómo? Bueno, eso hablando de geometría, pero si es de figura y fondo, ¿qué predomina? La masa, volviendo al tema del muro, ¿cierto? Sobre el vacío. Y aquí, el vacío sobre la masa. Y esa es la apuesta del movimiento moderno en contra de la ciudad tradicional. Aquí está explicada, en esa plancha. ¿Sí? Ahí está toda la teoría urbana del movimiento moderno. ¿Sí? Hoy en día uno propone esto y lo mandan a la cárcel. ¿Ya? Solamente por haberse atrevido. Entonces, proporción masa-vacío, ¿qué nos sirve de figura? La forma del espacio. ¿Cómo es el espacio? ¿Cierto? Las continuidades espaciales y jerarquías. Esos son los elementos que uno puede determinar en un plano de figura y fondo. Proporción masa-vacío. Aquí, ¿qué predomina? La masa, ¿cierto? Sobre el vacío. La forma del espacio, hay una determinación clara de la forma del espacio. O sea, el diseño urbano se encarga de diseñar la forma del vacío. ¿Sí? Las continuidades espaciales y las jerarquías urbanas. Entonces, continuidades espaciales y las jerarquías urbanas son estos dos ejes. Ahí ya uno hizo un análisis con esos tres elementos. ¿Cierto? Bueno, aquí lo mismo que uno por fuera dice. ¿Sí?
interesante este plano. ¿Sí? Todo esto está en el libro que les envié. Yo saqué esto de allí. Claro, me tocó cortarlo. ¿Sí? Porque pues mientras me ponía a tomar fotos del libro, complicado. Pero fíjense lo interesante, ¿no? ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos? En la parte, esto es derecha. Entonces aquí las masas están en blanco, los vacíos están en negro. Y aquí quitaron las calles y dejaron los vacíos que están dentro de las masas. Obviamente no es que esté patio así. Entonces esos son los patiecitos que hay. Realmente el vacío, a excepción de la parte, digamos, de las calles. ¿Sí? Entonces, este es otro caso que vemos aquí, ya una propuesta más contemporánea, es un centro medieval, ¿cierto? Bueno, medieval, renacentista, barroco, pero generalmente hasta la revolución industrial no hubo un cambio real, ¿sí? en los sistemas de ocupación del territorio. ¿Sí? Y pues esto ya empieza a verse que hay una apuesta distinta, ¿cierto? ¿Ah? Les recomiendo que se lean la ciudad de Colombia. Esto es bien interesante, me puse a recortar esto para tratar de identificar los elementos que hay aquí. Y esto es, le añadí aquí una cosa, relaciones espacio interior y exterior. ¿Sí? Entonces, si uno ve esta planta, los vacíos están en negro, los llenos están en blanco. Y identifica los vacíos al interior de las edificaciones, que son los que uno ve acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso no viene así en el libro, yo me puse, lo recorté, lo quité, lo puse, ¿sí? Eso es lo que ustedes pueden hacer con un análisis de eso, ¿cierto? ¿Ya? Para poder entender de qué está hablando un autor, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a ver qué tanto cuento se está echando esta mano. ¿Sí? Entonces, relaciones espacio-interior-exterior. Entonces, proporción masa-vacío, la forma del espacio, las continuidades espaciales, jerarquías urbanas, las relaciones interior-exterior a nivel urbano. ¿Listo? Entonces, para eso es un plano de llenos y vacíos. Ah, no, que es un Noli. No, Noli es otra cosa. Sin embargo, por aquí hay un planito que me encontré. Ah, no lo puse. No lo puse. De Noli. Se me perdió. Bueno, listo. Bueno, no lo puse. Y estos son en otras, el mismo problema, en otras. Pero aquí uno, ¿qué podría decir? En este, así como análisis de ese. ¿Qué puede decir uno de este primer plano? ¿Ah? Predomina el vacío. Predomina el vacío, ¿cierto? Y hay una centralidad que es muy llena y el resto está muy espacio. Y allá, fíjense que aquí fluye, aquí generan elementos muy determinados y la forma del espacio exterior no es muy determinada. Dentro de las edificaciones sí, pero por fuera no. ¿Sí? Eso es un análisis formal. ¿Listo? No hay nada más que decir. ¿Listo? No hay que extenderse sobre eso. ¿Listo? Bueno. Muy bien. No sé si ustedes ya tengan claro lo que hablé al principio. Tema, ya, la metodología. Descripción, análisis, diagnóstico, conceptualización.
es el tema de coremas. Esto lo hicieron unos estudiantes del CESMAC en esa época, con una arquitecta alemana que se llamaba Sarah Hoffs, que era la directora de planeación de pastos en su momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un corema? La vez pasada yo les insistía mucho en esto. Me pareció interesante uno de sus compañeros que hizo un análisis. Este es un corema de pasto. Entonces, si uno va a hablar de un plano base, ¿cierto? O de un corema base, ¿qué tiene? Importante. ¿Qué hay acá? El galera, lo identificaron, ¿cierto? Listo, ¿qué hay aquí? Una laguna. La laguna de la Cocha. ¿Qué hay acá? ¿Ah? Aquí está pasto. Las montañas. ¿Qué hay aquí? Y aquí el río. ¿Qué forma tiene el municipio? Ojo con eso, es muy importante identificar una forma que le pueda ayudar a uno a que sea claro. Un triángulo, ¿cierto? Y la Cocha también parece un triángulo, ¿cierto? ¿Ya? Y puedo identificar el volcán como un círculo. Es algo muy abstracto. Pero tengo que determinarlo con el lugar. Geográficamente, si ustedes se ponen a ver, esto es cierto, ¿no? ¿Sí? Si yo veo las montañas, entonces, simplemente lo que está diciendo es ¿qué hay en el municipio de Pasto? Este es un corema base. Igual es un plano base. Si yo voy a hacer un plano base en el municipio de Pasto, tengo Pasto, las cabeceras, el volcán, la laguna y las montañas que lo delimitan. ¿Sí o no? Bueno, aquí de pronto le faltó aquí los páramos. ¿Sí? ¿Cierto? Pero bueno, la divina pastor y todo lo demás. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es un corema. Es una abstracción geométrica del área estudiada. ¿Ok? Y aquí pues ya empieza, digamos, todo el tema de análisis, ¿no? Y aquí la propuesta. Fíjense, aquí hay un análisis. ¿Cierto? El límite, la productividad, la laguna de Cocha, el volcán, las cabeceras rurales, la concentración de ingresos. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Las fuerzas económicas, el gran potencial económico tiene esa visión económica. Ese análisis es válido, ¿cierto? Ahí está hecho el análisis. ¿Listo? Y finalmente, aquí está la propuesta. Vean la propuesta. No, vea que es que vamos a fortalecer la movilidad turística hacia las cabeceras, hacia el volcán, hacia la laguna. Listo. Ok. Vamos a generar centros de atracción turística en la laguna. ¿Cierto? ¿Ya? Vamos a aprovechar esa gran fuerza económica que tiene. Esa es la propuesta. Si no está de acuerdo o no, es otra cosa. ¿Listo? Entonces, fíjense que uno no necesita gran cantidad de cosas. ¿Sí? Y esto también es parte de la propuesta, ¿no? Entonces yo puedo tener una propuesta desde lo ambiental, una propuesta desde lo económico, una propuesta, ¿sí? Y hago un corema de acuerdo a cada elemento que estoy trabajando. Si es un tema de un análisis espacial, pues entonces esto lo acompaño con unas perspectivas y una cantidad de cosas que pasan ahí, ¿cierto? ¿Ya? Fotografías, etc. Entonces aquí la propuesta, bueno, entonces acá tenemos proyección de agua potable. Estos locos se iban a unir Río Bobo con la laguna de Rocha. Esa era la propuesta para alimentar de agua. Un poco loca la cosa, pero era la propuesta. Iban a manejar el tema del ecosistema. Esta es la cordillera del
a hacer esa conexión subterránea. ¿Listo? Entonces, un problema, digamos, de una propuesta desde el punto de vista de agua potable. ¿Sí? Y su explicación. ¿Ya? Y esto ya es pasto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya está. El perímetro, la Plaza Nariño, ¿qué hay aquí? El Morazurco, ¿sí? Esos son los cerros que hay dentro de la ciudad. Este ni siquiera es el Morazurco, este es el Centenario, este sí es el Morazurco. ¿Listo? ¿Ok? Este es el Río Pasto, esta es la Panamericana. ¿Listo? Eso, no es más. Entonces usted coge y abstrae su área de estudio y identifica los elementos claves del lugar. ¿Sí? Parques, zonas verdes, masas de árboles, quebradas, eso tiene que aparecer. Todos esos elementos son claves en el lugar. ¿De dónde lo saca uno? Pues del plan, de ir de un Google Earth. ¿Listo? Y esta es una propuesta. ¿Ya? Entonces aquí está la propuesta. La red vial occidental, muy de vías. Corredor oriental, muy alemán. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Listo? Porque hablaban de estructuradores viales y no de movilidad. Yo espero que la clase pasada haya quedado clara la diferencia entre la vialidad y la movilidad. El señor Latibane, por favor, pregunte. Porque ese es un error constante que uno ve en los análisis. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago? Superpongo, en este caso, de movilidad, por ponerle un nombre. Y si tengo otras propuestas en los otros sistemas o en otra forma de hacer el análisis, si es generar, por ejemplo, un corredor cultural por acá, tengo una visión serial de eso y empiezo a hacer todo el análisis. ¿Sí? Fotográfico, perspectivas, ¿sí? De eso. ¿Listo? Bueno. Más propuestas, ¿cierto? Entonces fíjense que uno parte de un plano base. De un plano base tiene un corema base y en el corema base explica superponiendo cada uno de los temas que vaya a trabajar. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿De todo lo que hablamos hasta aquí, alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Entonces, esa es una forma de hacer una propuesta. Ahora, que eso se espacializa y eso se convierte en ciudades, ya con los planos, con las expectativas, ojo. A mí no me gustan mucho las fotos porque pues simplemente no se ponen la foto. ¿Sí? Pero hoy en día que estamos en la época digital, no sacan su leche. En mi época uno, si acaso, el papá le prestaba a uno la cámara de retratar, porque era cámara de retratar, no una cámara fotográfica. Y le tocaba a uno, con mis recomendaciones, no se la vaya a dejar robar, no qué, ¿sí? Y ir a tomar las fotos, a esperar 8 días a que revelaran el rollo. Entonces era mejor hacer perspectivas humanas. ¿Sí? Sentarse en una esquinita, mientras no lo atracaran, todo estaba perfecto. ¿Sí? Entonces, la idea que les dije en el trazo y en el WhatsApp, en el trazo que nos queda, es que veamos los trabajos de ustedes y hagamos una asesoría directa. Puede que veamos uno, no importa, pero eso es para todos, ¿ok? Entonces, el que quiera puede traer su computador. Acá, profe. Yo no le presto mi computador. Yo me voy a... Ya sabes.
Ah, será que yo no vi, por eso andaba perdido. Ya. Uy. ¿Ya lo vio? ¿Lo ve ahí o no lo ve? Bueno. ¿Cuántos grados hay todos? Iniciamos con que las áreas consolidadas es de un trazado más regular. Las áreas, digamos, como más de transición, es de un trazado semiorgánico, y ya, digámoslo, en las periferias, en las áreas menos consolidadas, sería como un trazado indefinido. Allá se puede ver, digamos, el trazado general, donde se representan pues, los llenos y los vacíos, cómo va pasando esa transición de lo regular. Ahí no hay llenos y vacíos. No, o sea, más que llenos y vacíos sería la representación del trazado. Pues sí tengo un mapa de llenos y vacíos. ¿No? ¿Me muestro el mapa de llenos y vacíos? Ahora. Por partes, como decía ya. Aquí se habla más de todo una representación de cómo se proyecta, digamos, el movimiento, ¿no? Como que todo viene de las periferias. ¿El movimiento de qué cosa? El movimiento de las personas. Ah, entonces Como la gente están ahí haciendo un análisis sistémico y un análisis de movilidad y un análisis formal. Ojo con eso, eso es lo que digo, que es mejor más. ¿Sí? ¿Ya? No es que esto esté mal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces fíjate que tú tienes de identificación es la descripción, pero el análisis del trazado, que es de la forma, no se refiere a la movilidad. ¿A qué se refiere? Al espacio, ¿cierto? ¿Dónde hay perspectivas de eso? Allá es Hay fotos, pero de esto aquí ya concretamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos verdes. ¿Dónde están? No, sí, ¿dónde están los 6? ¿Y de dónde fue tomada la foto? ¿Hacia dónde? Aléjate conmigo. ¿Era este de la catedral? No, en el plano, no que me la cuente usted ahorita. ¿Listo? Lo que les quiero decir es que si yo voy a hacer esa descripción y tengo las fotos, entonces digo, es que esta foto la tomé. Pues tengo aquí, ¿sí vieron? O sea, que lo representé con un conito. Con una B hacia donde usted mira, ¿cierto? ¿Ok? Identifico esos elementos. ¿Ok? Si ustedes identificaron ya un poco cuáles son las vías por donde más se mueve la gente, de pronto sería interesante que este ejercicio lo hagan sobre esos puntos. Estamos hablando de un trabajo urbano. Esta visual hacia allá es importante. 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 Cuando yo llegué a Pasto por primera vez hace 25 años, ¿sí? Me encantaba Pasto en esa época porque uno se paraba en cualquier esquina y veía el paisaje. ¿Cierto? Eso ya se perdió. ¿Ya? Pero hace 25 años existía, y eso existe en estos lugares. Hay fugas de la visual. Entonces hay una relación muy clara entre lo construido y lo no construido, ¿sí? Entre el paisaje y lo... Entonces eso es lo que yo trato de identificar con un análisis perceptual formal. ¿Listo? ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? No es que esté mal decir por dónde se mueve la gente, pero con seguridad que la gente se acumula acá, en la plaza, con seguridad que la gente camina bastante por acá y por acá, porque por eso existen estas vías. Esta vía es muy importante porque esta vía sube y empata con la vía que va a la Cocha para llegar a la Divina Pastora. Esa es la vía, el camino real, digamos, desde la época de la colonia. ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí está claro? Estamos haciendo un análisis formal perceptual. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer énfasis?
llenos y vacíos. Llenos y vacíos, tenemos que hacer énfasis en las visuales, en las direcciones, en si yo vengo caminando por acá, cómo se conformó realmente este perfil. Esta foto usted me dice que de dónde se llama. De aquí. Hacia allá, Ujú. ¿sí? Sí. ¿Desde dónde? ¿Desde acá? Desde aquí hasta allá. Miren lo interesante. Lo que pasa es que estos marcadores míos están ya encargados para recoger. Pero no, déjenme donde está. Pasó. Está bien. Fíjense que si yo empiezo a llenar, hago este ejercicio ya a esta escala, y empiezo a llenar esto de negro, y empiezo a ver que aparece una serie de elementos importantes, ¿no? Esta es la plaza, ¿cierto? Un parque, que hay nada, esto tiene una inclinación bestial, que entre otras cosas aquí debería haber, ya en este, unos perfiles. Si yo estoy describiendo la forma, ¿dónde están los perfiles? La pendiente es muy importante. Entonces uno empieza a darse cuenta que aparecen una cantidad de elementos. ¿Sí? Bien claro desde el punto de vista de la forma del espacio, es formal. Aquí se alcanza a ver, ojalá lo hubieran hecho a esa escala para empezarlo a ver. Entonces, ¿cómo puedo determinar eso? O rayo, hago el mismo ejercicio, o simplemente. Esto tiene un atrio grandísimo, no sé realmente. Esta es la iglesia, ¿cierto? ¿Sí? Aquí tengo una casita, aquí tengo otra casita, y por lo general aquí lo que hay es un muro. Ese muro define el espacio. Un muro de tierra, por ejemplo. Entonces empiezo a ver al otro lado qué pasa. A ver, tengo solamente construido esto y tengo solamente construido esto. Y el resto se fuga, el espacio es allá. Veamos la foto. No saben está delimitado. Por eso, ¿qué lo delimita? Pues entonces el plano está atrasado, ¿cierto? Y esta foto no es de ahí, porque esta le da costado a la iglesia. Esa foto es como de por acá. Es como la mira hacia el frente del edificio. Ah, y la casa rural, exacto. Esta foto es al contrario. ¿Ven? Lo importante de poner cómo van las fotos. Entonces, ojo con eso. Formal. ¿Listo? Morfológico. Es un análisis de la forma. ¿De la forma de qué? Del espacio, de la masa y el vacío, lo que hablamos hace un rato. ¿Está claro? Entonces yo no cojo cualquier foto y la pongo de cualquier manera, no. Porque si yo tengo una fuga aquí de la visual, tengo que identificarla. Y entonces digo, no, voy a sembrar aquí una masa de árboles para completar ese parámetro. Ah, bueno, eso es parte de la propuesta. ¿Sí? No sé. Pero es una problemática, ¿sí? Qué chévere, por ejemplo, no hay una foto. No hay una foto que sí, esta más o menos, pero es que, miren lo interesante que les decía hace rato, ¿no? Usted tiene el perfil acá, y al fondo, ¿qué tiene? ¿Aquí qué hay? Galeras. El galera, sí señor, no lo ha visto, ¿no? ¿Sí? Y aquí el paisaje, ¿cierto? ¿Ya? Vean lo importante del lugar. Si yo, desde el punto de vista de la percepción, de un análisis perceptual, tengo que identificar todas estas cosas, si no, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, cuando uno hace el análisis de Gordon Cullen, no solamente para los pueblitos ingleses o alemanes, ¿sí? Con cascos medievales, ¿no? Aquí funciona. Y hay elementos del paisaje que orientan. Y galeras, ustedes dicen, entonces quiere decir que pasto, ¿dónde está? ¿Verdad?
¿Cierto? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, qué importante esto. Entonces, yo digo, vean, hay que evitar en estos pueblitos que estas visuales se pierdan. Entonces, dentro de una propuesta, entonces una potencialidad son las visuales que rematan cada una de las calles. Dijimos que vamos a identificar potencialidades y problemáticas. Potencialidad desde el punto de vista perceptual, la relación visual del paisaje urbano directa al paisaje natural, lejano y cercano. Ojo, esa es una potencialidad. Problemática, que están empezando a construir 10 pisos, por decir algo. Problemática, que los perfiles urbanos no enmarcan muy bien esas visuales, ¿sí? Porque no están consolidados, no sé qué. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Ese es el trabajo, no es más. Y lo mismo si es sistémico. Si es sistémico, yo digo, tengo sus potencialidades y ese es el problema. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Lo último que escribió. Perceptual, no, es que están las vías sin pavimentar. No, eso sirve para el daño. ¿Cierto? Y entonces con eso le ponen a uno si es estrato 1, 2, 3, 4. Y ahora como acabaron los estratos, entonces pues todos igual. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ese no es el problema. El problema aquí está relacionado con el plano de piso, los paramentos y el fondo que sucede allá. Déjenme ver nada. Miren lo interesante es esto. Y si estamos hablando de lo perceptual y estamos hablando de Kevin Lynch o estamos hablando de Gordon Cullen, ¿esto qué es? Una anticipación. Gordon Cullen. Si es Kevin Lynch, ¿qué es? Hay que leer, muchachos. Hay que leer. Les voy a subir a... no, yo le subí Kevin Lynch, sí. No saben, no mismo. Bueno. Sí. Les voy a subir algo de Kevin Lynch. Unas cosas de Gordon Cullen que no voy a... ¿Listo? Un hito. ¿Cierto? Entonces fíjense cómo el análisis, no es que yo me invente cosas, es que eso ya está dicho por alguien que se inventó el análisis. ¿Sí? Anticipación. Entonces, este elemento que apenas lo alcanzo a ver parcialmente, me está diciendo desde este punto anticipadamente que allá hay algo importante. Esa es la anticipación. Y si ustedes van a ver allá la laguna, teníamos en Gordon Cullen el tema de la elevación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? Yo le puse todas esas diapositivas hace rato. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos diferencias de nivel, porque esa planta es así. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, qué importante, por ejemplo, una serie de elementos que tienen que ver con perfiles. Pero fíjense que uno no necesita inventarse cosas, simplemente escoger anticipación. Vean, aquí está la cosa, se la tengo. ¿Sí? ¿Ya? Estrechez. Listo. ¿Ya? Continuidad. Fácil. Eso no es fácil. Y acuérdense y no perder de vista que estamos haciendo un análisis donde nos vamos a ir seguramente no a los cascos urbanos, sino a áreas cercanas a los cascos urbanos. ¿Sí? Periféricas de los cascos urbanos. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, la otra foto, en
interesante. ¿Por qué? La que estábamos viendo ahorita. Y déjenme verla de más abajo. Vea, qué interesante. ¿Qué hay? ¿Según quién? ¿O quiénes? Sendas. ¿Cierto? ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Ah? Las montañas. Las montañas, las visuales. Aquí hay un paramento que se está generando por la vegetación. O sea, espacialmente se está generando algo importante aquí. ¿Sí? Hay unos elementos que a duras penas se alcancen. A ver, hay una anticipación de elementos que dicen, ya parece que hay una casa. ¿Cierto? Venga a ver si nos venden un vasito con agua. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Y la anterior, ¿sí? Pues nos puede decir también muchas cosas, ¿cierto? Yo puedo decir, este tema de que son como balcones al paisaje, los remates de las calles, hay que conservarlo y no se puede perder. O no, no me gusta eso, entonces tapemos ese paisaje. La posibilidad de hacer la propuesta, si el argumento es válido. ¿Cierto? ¿Sí está claro? Sigamos. Ve, estos planitos que son. Esa es la parte sur del corregimiento. No, yo sé, pero ¿para qué eso es cierto? Ese para identificar como de forma general el trazado en una escala. ¿Esto qué es? ¿Sendas, senderos? No, es también como lo único acá, indicando el trazado general, pero ese es más como esta zona de aquí. Por eso, son senderos. Sí, trazado. Entonces yo puedo ubicar sendas. ¿Cierto? ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, el tema de manzanas, las dividimos entre manzanas regulares y definidas, manzanas regulares definidas y las irregulares. Y eso, Al identificar, pues mejor, ¿no? La forma en la que las pero soluciones ¿para qué le sirve? En términos de unas conclusiones. Y si yo tuviera de pronto ahí un plano de llenos y vacíos, sería muy interesante. ¿Cierto? una pregunta, profesor, que es, digamos, la placita, no contaría como manzana, ¿no? No, es que yo no sé por qué ponen ahí manzanas regulares y definidas. Sí, lo que les quiero decir es uno tiene que hacer el análisis que les sirva de algo. ¿Sí? ¿Para qué les va a servir saber si las manzanas son regulares o irregulares? De pronto, si yo hago un plano Knowledge de llenos y vacíos, empiezo a darme cuenta que no son tan importantes las manzanas, ¿cierto? Como la ocupación de las construcciones a lo largo de los espacios de movilidad. ¿Sí? Podría ser. ¿Ya? Entonces a veces como que nos llenamos de cosas, como, hay que hacer esto y ¿esto qué me dice? ¿Qué conclusión puedo sacar? Así como en el otro sacamos conclusiones en relación con el paisaje, y elementos formales, y los perfiles y todo eso, ¿para qué nos sirve? Si no nos sirve, no lo haga. ¿Se puede sacar alguna conclusión de esto? Es prácticamente lo mismo que trazado, ¿no? Entre más consolidada la zona, es más regular, entre menos consolidada es más irregular. Pero si usted hace un plano de llenos y vacíos, cambia la percepción. ¿Listo? Completamente. Entonces, si yo digo en un plano de llenos y vacíos que es como la morfología urbana, cómo se ocupa formalmente el lugar, voy a descubrir muchas cosas. ¿Listo? Y ese sí sería un análisis muy interesante.
y no solamente me dedicaría a lo que ustedes tienen aquí, sino todo lo que pasa por acá. Acuérdense que les dijimos que un poquito más afuera, ¿no? ¿Listo? Entonces este análisis tendrá que yo voy a alcanzar una cantidad de construcciones, ¿sí? Por aquí, ¿cierto? Entonces hay que ponerlas, porque es que la morfología del lugar es esto. Cuando les mostré lo de figura y fondo, hace un rato, aplíquense a eso, ¿cierto? Y entonces uno dice, usted lo dejó muy claro, ¿qué fue lo que acabo de decir? De las conclusiones que se puede sacar. Pues casi lo mismo que el trazado. Entre más, digamos, consolidada la zona, es más regular. Entre más. No, pero pues usted, mejor dicho, haga el ejercicio y verá. Haga el ejercicio de llenar de negro todos esos cuadritos y verá que cambia la percepción de lo que están viendo. ¿Listo? ¿Vale? Porque pues las líneas de las vías desaparecen. Aparecen son los paramentos generados por las construcciones. Entonces seguramente, miren por ejemplo aquí. Claro, pero digamos, si uno hace eso, uno notaría que el vacío es más predominante. Pues, Claro, por eso. Entonces, el trazado es simplemente una cuestión prácticamente en el piso, no es un elemento espacial. ¿Sí? Morfológicamente hablando, puedo sacar esa conclusión. Pero una cantidad de vacíos que hacen que la lectura, ¿cierto?, del trazado urbano no sea muy clara. ¿Listo? O sea muy difusa. ¿Listo? Se hace un ejercicio. Entonces, ese sería el análisis. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que me rescata a mí? Es los muros de cerramiento. ¿Cierto? O los árboles. Entonces empieza uno a ver cantidades de posibilidades de propuesta de lo que uno puede hacer en esos elementos. ¿Sí? Realmente necesito que la percepción sea paramental. ¿O puedo hacer otra propuesta? es que yo creo que dependería. Pues. No, estoy preguntando. Eso sí ya es cuestión de ustedes. ¿Cierto? ¿Ya? Pero, ¿a qué me lleva el análisis? El análisis es la poca definición, ¿cierto?, de los paramentos en el trazado urbano. ¿Sí o no? Problemática, ya ven. Potencialidad, que tenga una cantidad de áreas disponibles para espacio público, para zonas verdes, ¿sí?, para complementar los paramentos, ¿sí? Potencialidades y problemáticas. Lo que les quiero llevar siempre es aquí. Yo puedo sacar de aquí potencialidades y problemáticas. Mire qué interesante esa fotografía. ¿Sí? Esa relación con el paisaje. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Si tienen preguntas, por favor, participen. Hagan el favor. Vea, mire, profe, que no creo. Yo sí creo, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. ¿Sí? Pues en los espacios abiertos. ¿Qué son espacios abiertos? Espacios abiertos habla más del vacío. Pues, Entonces volvemos al plano, ¿no? Al rellenos y vacíos. sí. Pues según Es estamos que aquí Claro, mire. pues privado, público. No, ese es otro problema. ¿Qué es público y qué es privado? Es otra cosa. Se hace el uso de los espacios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos interesa saber? Este plano es muy interesante, porque tiene la división predial y realmente
uno lo que alcanza a ver es que todavía no hay una consolidación clara de paramentos en el centro de cosas que es el registro urbano. Y la masa es predominante hacia este lugar y hay una dispersión hacia la periferia. Pero pues faltan todos estos por acá. ¿Sí? Porque acá se puede, aquí continúa la masa. No, por eso. Entonces yo no sé por qué llegaron hasta ahí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿eso es bueno o es malo? ¿Cuál es la potencialidad? ¿Cuál es la problemática? Desde el punto de vista de la forma, de la traza, del grano, de cómo esa densidad, pues, poca definición de los paramentos urbanos, puede ser uno. ¿Listo? ¿Cierto? Y eso hace que las visuales muchas veces como que no se definen claramente en el recorrido. ¿Sí? Digamos, potencialidad. ¿Qué potencialidad tenemos? La posibilidad de definir, ¿cierto?, los paramentos. La posibilidad de generar espacios públicos, ¿sí?, abiertos sobre las vías. ¿Cierto? Son potencialidades. ¿Ya? ¿Qué más ven ustedes? Desde la forma. Desde la forma. No desde el uso del espacio. El hecho de que no estén definidos los paramentos, ¿qué les parece a ustedes? Bueno, regular, hermano. Hagamos una encuesta. ¿Ah? Acuérdense que estamos en un análisis formal, morfológico, ¿cierto? Formal. Son preguntas que ustedes tienen que resolver. Entonces fíjense que se meten zona privada regular, zona verde público regular. Entonces, lo que sea, estamos en la forma, no sabemos la propiedad. ¿Es público o es privado? No se nada. Que uno puede usar el tema de figura y fondo, ¿cierto? Y le mete un colorcito gris a lo público y deja en blanco lo privado. ¿Sí? Pero no le sirve el mismo. Porque aquí yo tengo espacios abiertos, pero son privados, que no los estamos identificando. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer en un análisis sistémico una propuesta de espacio público, lo primero que tengo, si es sistémico el análisis, y voy a hablar de espacio público, yo digo, oiga, ¿cuánta población tiene la laguna? 154. ¿Qué pasa? ¿Cuántos? 154 habitantes. ¿Cuántos? 154. Aquí, En contando ese, todo de acá. no, solo en No, el. tiene que contar en el sector. extendido. ¿Listo? Entonces, espacio público efectivo. Espacio público nominal. Espacio público. Listo. Entonces, este más este es este, ¿cierto? ¿Cuál es el espacio público efectivo aquí? Si es un análisis sistémico. No, ya nos pasamos a un análisis sistémico. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? No adivine, no sabe. Entonces, debería saber. ¿Listo? Entonces tenemos que el único espacio
público efectivo que hay en la laguna es la plaza. Y de pronto este pedacito donde se ensancha, no sé si sea así o el cura tenga sentados ahí unos brevos. ¿Listo? ¿Cuánto mide eso? X. ¿Cierto? Póngale que tenga 50 metros más o menos. 50 por 40. ¿Sí? ¿Cuánto le da eso? 2000 metros. ¿Sí? Sí. Divida esos 2000 metros por los 400 habitantes que hay. ¿Sí está claro? 5. Está dando 5 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante. ¿Cuál es el estándar internacional? Entre 12 y 15 metros. O sea que, problemática. Déficit de espacio. Potencialidad, que tengo áreas donde hacer espacios públicos. Ahí está. ¿Sí está claro? Trabajamos con esto en cada tipo de análisis. Ese es como el mensaje que les quiero decir. De cada uno de estos yo salgo, no es descripción. Lo que les decía el profe Cristian la vez pasada en el taller, era que éramos descriptivos, sí, claro, no hay análisis. No determinamos potencialidades problemáticas. Entonces dicen que en cualquier tipo de análisis yo puedo determinar potencialidades problemáticas. Y ya hemos tocado 2, morfológico, que lo podemos 3, desde Kevin Lynch, Gordon Cullen y análisis sistémico. 3. ¿Sí? Recomendación: cojan los 2 o 3 o el 1 que les parece que es el clave. ¿Sí? Pero a cada uno, si es sistémico, sistema medioambiental. ¿Qué tiene el sistema medioambiental? Déjenme ver la foto. Otra vez. La del paisaje. No, la otra. La otra. En el anterior. Medioambiental, esa foto. Con eso lo digo todo. ¿Dónde hay ríos? Yo le preguntaba la vez pasada a ustedes. Ahí está. ¿Dónde está el río Pasto? El río Pasto nace acá, en estos páramos. Yo les preguntaba era por eso, ¿no? Esa es la razón de la pregunta. Yo hago preguntas así sueltas, a veces como, a ver, ¿qué pasa? ¿Sí? No pasó nada. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, déjenme los ríos. Ahí. ¿Listo? Este río viene por acá, chin, 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 chin. ¿Cierto? ¿Ya? Y está abajo. Es como una loma así, sube y baja. ¿Cierto? ¿Dónde están los perfiles? Morfológicos. ¿Dónde están los perfiles? Mírenlo acá. Y toda la cuenca hídrica nace en estos páramos. Es más, uno de los graves problemas que tiene Pasto y todos estos municipios es que la frontera agrícola era como abajo. Y vea lo que quedó de vegetación nativa. Se está comiendo el páramo. ¿Sí? ¿Ok? Y dice, un páramo se acaba el agua. Eso es matemática. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, en los análisis formales también, qué importante, porque pues, uno puede, al hacer unos perfiles de esto, descubrir que la laguna es como un mirador sobre el paisaje. ¿Sí? Entonces, vamos a potencializar esa condición. ¿Cierto? Esa es una oportunidad. ¿Listo? Problemática, pues el suelo se está organizando de manera no planificada y entonces probablemente todas esas potencialidades se pueden perder. ¿Sí? Entonces,
Sigamos. ¿Qué hora es? 3:48. Que me dejen 5 minutos para ir a tomar mi café porque sigo con la misma clase. No sé si me acuerdo de todo. ¿Listo? ¿Qué más? Las construcciones, pues, las clasificamos en diferentes tipologías, ¿Pero qué tipo de análisis es este? morfológicas. Tipologías. Bueno, de una vez aclaremos un tema, para que no volvamos a ver. Una cosa es tipo y otra cosa es tipología. ¿Qué es tipología? ¿Cómo se configura el espacio? Un sistema de organización del espacio. ¿Sí? Y me refiero a simplemente a que uno puede, está hablando por ejemplo de tipología de patio en planta, ¿cierto? No es un elemento que se refiera a la forma, sino a cómo se organiza el espacio, ¿cierto? Una piel que rodea un espacio interior. La forma no tiene nada que ver. Eso es una tipología. Y un tipo es cuando tengo distintas, por ejemplo, cuando yo vendo apartamentos, entonces tengo apartamento tipo A que tiene estudio, el tipo B que tiene estudio y otra alcoba, ¿sí? Esos son tipos de apartamentos, que son variaciones sobre los elementos funcionales de una vivienda. ¿Listo? El programa arquitectónico, pero no tiene que ver con el espacio. La tipología sí tiene que ver con el espacio. ¿Ok? Entonces vuelvo a preguntar, ¿este análisis qué es y para qué sirve? Que será para identificar, pues, digamos, las construcciones que hay en el sector, si son adosadas, aisladas, o circulares. Pero eso no lo veo yo en el plano de Noli, en el plano de no sé qué así. Pues igualmente ahí está. Claro, ¿no? Por eso, entonces. Este plano, ¿qué me dice? Ahí solamente se clasifica, digamos. ¿Pero para qué? ¿Qué esperas? ¿Qué información esperas sacar de él? Pues ahí la mayoría son adosadas. Pero, ¿para qué le sirve esa información? Ah, sí, lo quiero llevar a una confusión. ¿Sí? Pero cualquiera puede participar. ¿Para qué podría servir esta información? ¿Para qué? Listo. Es que en la medida que hay mayor conformación de los espacios urbanos, se debe a que las construcciones están, ¿cierto? Son medianeras o adosadas, como usted les dice, ¿cierto? Y generan un perfil claro. Listo. Esa es una potencialidad problemática, que hay algunas partes donde efectivamente eso no existe. Potencialidad problemática. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la acción? Pues organizar, ¿no? Organizar, no sé, complementar, articular, tejer, ¿cierto? ¿Ya? Fíjense que los estoy llevando a una metodología. No le estoy diciendo que eso no sirva, le estoy preguntando para qué. Pues son dos cosas distintas. ¿Sí? ¿Para qué le sirve ese análisis?
Qué interesante este plan. ¿Ustedes qué ven ahí? ¿O para qué lo pusieron? ¿Se veía bonito o...? Pues, más Si no tenemos un Noli, nos regaña. ¿Sí? ¿Para qué? Es decir, la información que uno pone es para que le sirva a uno, si no, no la pongo. ¿Sí? Tranquilo, que pues les tocó a ustedes, pero pues la próxima les toca a otros. ¿Ya? No, y la idea es que para mañana esto sea una retroalimentación para todos. Espero ya mañana ver otras cosas. Potencialidades problemáticas. Entonces, ¿qué puedo decir de esto? Que hay una tendencia en esta parte central a conformar ¿qué? Una traza espacial continua, ¿cierto? Y que en algunas partes se pierde. ¿Sí? Problemática que no está completa. Potencialidad existe cómo completarla. Y hay muchas formas de completarla. No quiere decir que tengamos que hacer casas ahí. Yo podría decir, bueno, ¿y qué pasa si hago una barrera de árboles aquí? O pongo aquí un andén ancho con un juego para niños para que los niños se trepen y se bajen y suban, ¿sí? Y me genere eso el perfil de la vida, y genere un parque espectacular, aprovechando ese espacio, no sé, oportunidades de espacio público, hablábamos hace un rato, ¿cierto? ¿Ya? La única forma de resolver el tema no es con más casas, no necesariamente. ¿Sí? Porque de pronto uno de los temas interesantes cuando yo hago un perfil sobre esta vía aquí, ¿cierto? Es que tengo a un lado una construcción, tengo un andén, tengo la vía y al otro lado ya fluye el paisaje, tengo un murito nada más. Y entonces es interesante que yo no tenga aquí esto cerrado. Entonces, ¿qué pasa si yo más bien pongo unos árboles aquí? ¿Cierto? Entonces, fíjense que potencialidades hay muchas. ¿Cierto? Problemática. Esto puede ser una problemática, pero al mismo tiempo puede ser una potencialidad. ¿Listo? Hablábamos de que había escasez de espacio público, ¿cierto? Y aquí en el análisis morfológico nos damos cuenta, en el análisis sistémico que hay oportunidades para espacio público. ¿Cierto? Por favor, matriz DOFA. ¿Sí? Cuando yo les pregunto que para qué sirve, no se queden callados, tranquilos. Es que es de verdad. Si no sirve para nada, no lo usen. Porque no se trata de llenar diapositivas, ¿sí? Sino se trata de tener razones. Pero bueno, entonces, uno en la descripción dice, aquí hay una tendencia a la consolidación de un centro urbano con una traza regular, mientras que hacia el exterior la traza es irregular. Póngale a eso las curvas de nivel. Por acá viene la vía, ¿no? Que era un puentecito que cuando yo montaba mi bicicleta siempre me mojaba. Ahí terminaba lavado, estaba lleno de agua. Esta subida era rarísima. ¿Qué relación hay entre esa línea y las casas? ¿Qué relación hay? Que las casas se construyen más pues alrededor de la vía. A lo largo de la vía. Claro. ¿Sí? Y por aquí hay otra, es la que sale. Por acá, llega la vuelta así. Y esto baja. Esta es una pendiente alta. ¿Cierto? ¿Sí?
sabía que era peor si pedalear de allá para acá o de aquí para allá. Pero fíjense que nuevamente empezamos a tener esto, ¿sí? Entonces en ese análisis morfológico uno empieza a darse cuenta de que, eso no es que esté ahí como a la loca, que eso está ahí relacionado, ¿sí?, con el tema y se está estructurando a lo largo de los elementos de movilidad. Y no digan vehicular, ¿no? Porque ahí pasan bicicletas, pasan carros, pasan vacas, pasan de todo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Profe, también, como se dice, ustedes comentan bien, entonces por eso la tendencia es más despacio, más hacia esa Esto realmente baja acá, en el punto más bajo, sube y aquí vuelve a bajar y vuelve a subir. pero también se debe a límites hídricos. No, pues claro, el agua escurre por las partes de abajo. Y por eso la tendencia es como más a esto. Claro, pero entonces aquí hay que entender qué pasa acá. ¿Cierto? Entonces fíjense que todo es importante para tratar de entender y analizar. Y decir, bueno. Entonces, yo voy a generar espacios de ocupación de esto, donde tengo las oportunidades desde el punto de vista topográfico. ¿Sí? Y si no tengo más alternativa que ocupar hacia acá, que de todas maneras es pendiente, ¿cierto? Porque esto va bajando hacia allá, es una pendiente considerable, y entre más acá, llega un momento que le toca bajar sobre la bicicleta. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, si eso es así, ¿dónde voy a hacer mi proyecto? Y si mi proyecto va a ser así, la ocupación va a ser así, la ocupación va a ser así, las curvas de nivel. Ojo con eso. Morfológicamente, muy importante el tema topográfico. ¿Listo? Claro. Espero que les haya servido. Para la próxima clase vamos a hacer el mismo ejercicio. Vengan preparados y no tan tímidos. Como esto tiene unos introducción de análisis, son problemáticas y potencialidades, ¿sí?, conceptualización y propuesta. Y eso aplica a todas las escalas. ¿Listo? ¿Ok? Eso sí. Eso tiene que aplicar a todas las escalas. O sea, esto, si yo estoy haciendo un estudio a escala macro, una de las conclusiones es el área de estudio de la siguiente escala. Una de las conclusiones. ¿Sí? Claro. Yo estudio para encontrar qué hacer y en dónde. Entonces, si hice el estudio a escala macro, una de las conclusiones tiene que llevarme a definir la escala meso y lo menor. ¿Listo? Eso tiene que ser algo así. Después pasamos pues, a las descripciones que serían como las No. finalidades. No, es que tú no puedes arrancar de las áreas de estudio. ¿Sí? Porque una de las conclusiones es, tú tienes un área de estudio general y de ahí se definen estas otras dos. ¿Listo? Entonces, más bien abres el problema acá, el área. ¿Cierto? El área de estudio general abres a escala meso y micro. ¿Listo? En esta escala macro irían las estructuras ambientales. Y lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Sí? ¿Ok? O sea, es más. ¿Verdad? Esto que tienes acá se repite en distintas escalas. ¿Listo?
¿Cuál es la gran diferencia entre las escalas? Siempre, no todos los análisis me sirven para la escala macro. Un análisis perceptual, un análisis visual, de pronto en la escala macro es muy difícil. Pero ya en micro eso es muy pertinente. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí me entendiste? El árbol es como distinto. ¿Ya? Si tú tienes, deberías arrancar análisis del sector. Entonces, si tienes un análisis, pueden ser distintos tipos de análisis, como yo les expliqué hace un rato. Y después de allí, ¿cuál es el proceso del análisis? Y una de las conclusiones es la escala. Entonces eso se repite en las distintas escalas. ¿Sí? ¿Ya? Es más así, ¿ok? Para que organicen bien la información. Digamos, también estamos empezando a hacer una línea cronológica pues, para definir mejor la historia de los datos. Pero eso sería válido en las tres, ¿sí me explico? Lo que quiero decir es esto. A ver, para no demorarme mucho, estamos cogiendo tiempo a sus compañeros. ¿Cierto? Entonces, más bien, si usted tiene un tema metodológico, análisis del lugar, usted puede tener 1, 2, 3, 4, 5 tipos de análisis. 2, 3, 4. Independientemente de eso, el análisis, entonces usted tiene una descripción, un análisis diagnóstico, tiene unas conclusiones que son problemáticas y potencialidades, y tiene una propuesta, un concepto y una propuesta. Ese es el proceso. Eso va a suceder acá, acá y acá. Y seguramente en las distintas escalas vas a utilizar distintas metodologías de análisis. ¿Sí? Entonces, de pronto, en la escala macro me interesa más un análisis sistémico, mientras que en la escala micro ya un análisis percentual, ¿no? ¿Sí? Una visión serial, cosas así. ¿Ok? Entre más se vaya, digamos, achicando, es más. Entonces, lo que te quiero decir es que de aquí, una de las conclusiones, si estoy en la macro, es definir el área de estudio de la siguiente clase, de la siguiente escala. ¿Sí? Pues realmente es esto. Y de ahí ya se desprende. Entonces, esto arranco con macro y después meso y cojo las conclusiones de acá, sobre todo la del área de estudio, y me la traigo acá y hago el mismo análisis en la mesa. Y lo mismo con la micro. ¿Listo? Eso es. Bueno, muchachos, entonces